Buenas tardes, mi nombre es Andrés Bernasconi, yo soy profesor de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y soy director del Centro Justicia Educacional, en cuyo marco se ha organizado esta serie de 2 webinars, este es el segundo, sobre la relación que ha existido y la reacción de la formación superior técnico profesional en relación con los desafíos que nos ha puesto la pandemia. Tenemos entonces el día de hoy un muy interesante panel en que presentará Mónica Brevis, que como ustedes saben es la jefa de división de educación superior, perdón, de educación técnico profesional de la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación. Tenemos también a Ramón Rubio, el rector del CFT estatal de la región de Los Ríos, a Manuel Farías, quien es rector del Centro de Formación Técnica de la región de Coquimbo, y a Daniela Pequenino, quien es la directora de operaciones de Duoc UC. Les voy a dar una breve reseña biográfica de nuestros 4 panelistas de esta tarde. Mónica Brevis es ingeniera en electricidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en gestión empresarial por la Universidad Técnica Federico Santa María. Tiene también una maestría en administración de la energía y sus fuentes renovables del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México. En 2018 fue nombrada jefa del área técnico profesional de la División de Educación Superior, que tras la creación de la Subsecretaría de Educación Superior pasó a tener rango de división. Anteriormente se desempeñó como directora nacional del área de electricidad y electrónica de INACAP y jefa de carrera en la misma institución. Forma parte de los directorios de Chile Valora, del CFT estatal de la región metropolitana, del Programa de Energía Solar de Corfo, de la Asociación de Industrias de Electricidad y Electrónica. Ramón Rubio es rector del CFT estatal de la región de Los Ríos, ingeniero en Administración de Empresas y MBA de la Universidad Austral. Ramón es rector del CFT estatal de Los Ríos desde mayo de 2018 y se ha desempeñado en el campo de la educación superior técnico profesional en múltiples cargos de alta dirección, en el Instituto Profesional AIEP, el Instituto Profesional La Araucana y en INACAP. Manuel Farías, rector del Centro de Formación Técnica Región de Coquimbo, es licenciado en Educación, Literatura y Filosofía de la Universidad de La Serena, máster en Gestión Universitaria por la Universidad de Alcalá y máster en Política Social y Planeación del London School of Economics. Se ha desempeñado como rector del Centro de Formación Técnica de la Región de Coquimbo desde 2017, socio de Open Up Coaching en La Serena y gerente de Responsabilidad Social y Asuntos Corporativos de TEC CDA. Daniela Pequenino, directora de operaciones Duoc UC, es ingeniera agrónoma de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con titulación en Executive Management por la Universidad de Notre Dame. Fue directora de la sede del Duoc de Valparaíso, del Duoc UC de Valparaíso, y participó en la creación del laboratorio de energía solar térmica situado en el edificio de Duoc UC Valparaíso. Desde su labor en esa institución, junto con el Ministerio de Energía y el PNUD. Sin más, entonces, quiero ofrecerle la palabra a Mónica Brevis, jefa de la División de Educación Técnico Profesional del Ministerio de Educación. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por la invitación hoy día a compartir con los rectores. Y me gustaría partir con una breve presentación. Si me confirman que ya la están viendo, se los agradecería. Sí, de todas maneras. Ya, pero no la ven como presentación, me da la impresión. No, está como... Ahí sí, ahora sí. Bueno, contarles primeramente, no sé si todos están tan interiorizados, que la formación técnico-profesional, hoy día la nueva ley sobre educación superior, tiene un título, que es el segundo título, que nos enorgullece mucho, aunque sean solo 3 artículos, y define que la formación técnico-profesional es todo proceso de enseñanza formal y no formal. Y aquí me detengo porque esto nos permite articularnos con la educación no formal, con la formación para el trabajo, con todo lo que son certificaciones, capacitación, y la educación formal involucra educación media técnico-profesional, educación para adultos y educación técnico-profesional superior. Y todo lo que tenga relación con estas ocupaciones, con los diversos sectores económicos. Nosotros en la educación técnico-profesional nos caracterizamos por hablar de sectores económicos. Y asimismo, la ley contempló
todos los mecanismos que faciliten la articulación entre ambos tipos de enseñanza, permitiendo la conformación de trayectorias educativas y laborales. Nosotros creemos que esto permite mejorar la calidad de vida de los estudiantes y de los trabajadores, porque le ofrecemos oportunidades también a los trabajadores de, desde un oficio, poder capacitarse, poder certificarlo y poder articular con la educación superior técnico-profesional. Y esto lo hemos trabajado bastante con los CFT estatales, así que me alegra también poder compartir con ellos. En la formación técnico-profesional, algunos datos de contexto. En educación media, el 37% de los estudiantes de tercero y cuarto opta por tener un título de técnico de nivel medio. En lo que es la opción educación superior de primer año, este año, si bien es cierto, bajamos un 8%, el 54,2% de los estudiantes elige la opción de estudiar TP. Creemos que en un momento va a llegar al 50%, 50% universidad y 50% TP, pero lo que queremos es avanzar a la calidad en la educación técnico-profesional. En total, en la matrícula total, los estudiantes de TP suman 492.000 estudiantes. El 40% de la matrícula, entendiendo que son carreras de ciclos cortos, carreras que duran 2 años, 2 años y medio en el CFT, y 4 años a 4 años y medio en un IP, como hoy día nos acompaña Duoc. Además de Laborum, podemos obtener el dato que 3 de 4 empleos son para técnicos profesionales. Por lo tanto, creemos también que hay que llegar a un equilibrio de la mano de obra técnica. Dado que el contexto de la reunión de hoy día es el tema de la pandemia, interesante poder ver los efectos que la pandemia ha provocado en las instituciones, el desafío del teletrabajo, que ha sido un desafío que nos ha desafiado a todos los que estamos hoy día, y cómo esto ha afectado los procesos formativos. Algunas ideas fuerza es que las IES se han tenido que enfrentar todas a procesos formativos a distancia. Si bien es cierto, habían instituciones más preparadas, otras en poco tiempo se tuvieron que preparar para este desafío, que es el desarrollar formación online. Y en el caso del TP, sobre todo, tener que desfasar o modificar las actividades prácticas de manera de poder generar este aprendizaje que buscamos en nuestros estudiantes de las actividades prácticas. En el caso del teletrabajo, hemos tenido que instalar esta cultura a todo nivel, compatibilizar los horarios familiares, laborales. Te escuchaba decir, después tengo reunión de apoderado, entre medio muchas mujeres tenemos que cocinar, tenemos que hacer aseo. Entonces, ¿cómo compatibilizamos esto de trabajar en nuestros hogares y la labor diaria? Y existe, en general, así hay estudios que lo han levantado y encuestas, que se ha aumentado la carga. Entonces, esto de acostumbrarnos al teletrabajo también nos ha afectado. En los procesos formativos, ajustes curriculares, cargas académicas, formar a los docentes. Cuando partimos este desafío en marzo, tuvimos que preparar a los docentes, y ahí también como Ministerio de Educación participamos, sobre todo en apoyar a los centros de formación técnica estatal, pero todo el sistema de educación superior. Identificar alumnos y docentes que tuvieran problemas de conexión o que no tuvieran un PC disponible, replanificar las actividades prácticas, y por último, empezar a también pensar cómo vamos a volver a las actividades presenciales. Hay que también planificar este retorno. Como ministerio, obviamente, todas las clases se vieron suspendidas en lo que se llama presencialidad y tuvieron que tomar esta nueva modalidad. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros para acompañar todo esto? En cada etapa del COVID tuvimos que lanzar protocolos de acción para las instituciones de educación superior desde la fase 2, 3, 4, y hoy día también recomendaciones para el retorno a la actividad presencial. Obviamente esto afectó a la formación técnico-profesional en sus actividades prácticas, y nosotros como ministerio hemos mantenido en mayor tiempo la plataforma FUAS abierta para permitir que más postulantes tuvieran acceso a la gratuidad. La plataforma estuvo abierta más tiempo que nunca. También se extendieron los procesos de apelación, y hoy día está abierta nuevamente para un proceso de CAE excepcional para aquellos estudiantes que se han visto afectados en su situación económica. También hicimos un acuerdo con Google para disponibilizar a las instituciones TP que no tuvieran acceso a plataformas virtuales,
tuvieran acceso a la plataforma Google Classroom, porque creíamos que era importante apoyar a las instituciones. También hicimos convenio con muchas instituciones de educación superior, tal como la Católica, tal como Duoc, que apoyaron con más de 160 manuales y guías y contenidos para los profesores. Creíamos como ministerio que era necesario apoyar a los profesores en este desafío de enseñar online. A nivel internacional, material pedagógico, capacitación para docentes y también charlas que les permitieran apoyar el proceso de enseñanza. Las últimas charlas que estuvimos haciendo fue de contención socioemocional. Hicimos un ciclo de charlas con especialistas internacionales en cómo apoyar a los docentes y a los directivos para hacer contención socioemocional. Creemos que es un tema que también va a afectar mucho a los estudiantes y a los docentes, porque el estrés de estar encerrado, de tener menos tiempo, de tener más carga en la percepción, ha afectado también a la comunidad educativa. Y quería mencionar un tema que para nosotros como ministerio en la parte de la división TP es muy relevante, que es el marco de cualificación. Creemos que el marco de cualificaciones es un puente entre el mundo formativo y el sector productivo. Y con hoy día el tema de la pandemia, también hemos ido modificando, actualizando todos los temas que tienen relación a cómo el sector productivo va a entender al sector formativo. Ahí tenemos socios muy importantes como lo son la CPC, el Consejo de Competencias Minero, también la Subsecretaría de Turismo, el Ministerio de Energía, la Cámara Chilena de la Construcción, por nombrar algunos. ¿Y por qué es importante el marco de cualificaciones para el sector TP? Porque estábamos acostumbrados a reconocer la articulación como una trayectoria lineal, como un camino que podía ser un joven egresado de la enseñanza media humanista o técnico profesional hacia la educación superior y posteriormente hacia el mundo del trabajo. Nosotros creemos que las trayectorias tienen que ser flexibles y para eso tenemos que considerar la educación no formal, que es la experiencia de vida que puede traer un trabajador que se ha especializado en algún oficio, lo informal, que es toda la educación para el mundo del trabajo, que ofrece capacitaciones, CENSE, las OT, las certificaciones, y por último, todo esto que te sirva para el ingreso a la educación superior, y que esto se pueda generar a lo largo de la vida, que tú puedas ir, salir, volver, trabajar y volver a estudiar. Entonces hoy día la articulación y las trayectorias flexibles se vuelven muy importantes. Y la articulación, como ya lo mencionaba anteriormente, creemos que es el método, es la forma de mejorar la calidad de vida a través de ocupaciones dignas. Y en este trabajo, el marco de cualificaciones se ha transformado en un instrumento orientador y referencial de carácter obligatorio para los CFT estatales, pero de carácter referencial para las instituciones de educación superior, que con mucho agrado debemos decir que han adscrito al marco de cualificaciones, porque creemos que es el instrumento que nos va a permitir reconocer los diferentes niveles y que va a permitir además el reconocimiento de los aprendizajes a lo largo de la vida, articular los diferentes niveles formativos y generar un puente entre el mundo del trabajo con la oferta que hoy día las instituciones están impartiendo en el sector TP. Además, abrir puertas hacia la movilidad internacional. Ya tenemos casos de estudiantes que a través de un certificado de título extendido por la institución indicando el nivel de reconocimiento de la cualificación, les ha permitido abrir puertas para trabajar en otros países. En países con los que no teníamos convenios de reconocimientos de título, sí el entender que él es un egresado con título de un nivel 4, por ejemplo, un técnico de nivel superior, equivalente a CINE, UNESCO nivel 5, le ha abierto puertas para trabajar en países asiáticos. Además, en una alianza, a través de la Alianza del Pacífico, también estamos trabajando en robustecer la movilidad a través del marco de cualificaciones en países como México, Colombia, Perú y Chile, porque creemos que la internacionalización también de la educación técnico-profesional le hace bien al sistema técnico-profesional. Y otra iniciativa que quería comentar, que le hemos dedicado mucho tiempo desde esta división, es a
la implementación de centros de formación técnica estatal con pertinencia regional. Hoy día tenemos 10 centros de formación técnica con clases con más de 3.000 estudiantes, y para el 2022 ya vamos a tener a los 15 centros de formación técnica estatal. Digo 15 porque esta ley se promulgó antes que se incluyera una nueva región, por lo tanto, de acuerdo a la ley, tenemos que instalar antes del 2022 los 15 centros de formación técnica. Y en eso hemos estado trabajando en conjunto con los rectores, con Chile Valora también, que los apoya en las certificaciones y en la articulación, con CENSE a través de la articulación de oficio, para que haya una formación regional de calidad y estatal. También hemos estado trabajando en que ellos puedan, a través del proceso de supervigilancia que conlleva la CENER, puedan también adquirir competencias para después, al 6º año, como indica la ley, presentarse a su proceso de acreditación. Desde que nos instalamos, hemos trabajado en una agenda de modernización técnico-profesional, y uno de los puntos es justamente los centros de formación técnica. Otro punto es articular el sector formativo con el sector productivo. Y creo que en estos 2 años que hemos tenido de gobierno y en este menos de un año que hemos tenido como división, hemos dado un paso importante en poder dar cumplimiento a los desafíos que nos hemos impuesto para así fortalecer y posicionar la formación técnico-profesional en el lugar de prestigio que se merece. Así que esa era mi breve presentación, Andrés. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante, sobre todo cuando se toma en consideración que este enorme trabajo que se está haciendo para implementar las nuevas instituciones que provienen de la legislación que se aprobó en 2018, el Ministerio de Educación lo ha tenido que hacer en las actuales circunstancias, que le agrega a la dificultad normal de tener que gobernar desde la casa, por así decirlo. Además, hay que desplegar todas estas iniciativas nuevas que suponen un trabajo adicional bastante, me imagino yo, bastante exigente y seguramente a ratos bien agobiante. Gracias Mónica. Le informo a nuestra audiencia que vamos a estar tomando las preguntas de ustedes a través del menú de preguntas y respuestas de Zoom o a través del equivalente en Facebook Live. Y las vamos a juntar y presentárselas a nuestros panelistas al final de todas las presentaciones. Y entonces vamos luego a darle la palabra a Ramón Rubio, rector CFT estatal de la región de Los Ríos. Buenas tardes, Andrés. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a Claudia que tomó contacto conmigo en su minuto. Y bueno, vamos a iniciar nuestra presentación. Entiendo que ahí estaría viéndose bien, ¿verdad? Se ve perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, lo primero, confidenciarles que al ver el título me fue bastante complejo tratar de preparar algo en el sentido de que el aporte de la enseñanza superior técnico profesional en términos y en condiciones de contingencia por COVID es bastante amplio en términos de decir, bueno, cuál es el aporte desde la mirada de un CFT en particular. Y para intentar responder un poco esto, lo primero que tuve a la vista, digamos, fueron ver las consecuencias, tratar desde las consecuencias, decir, bueno, ¿cuáles son las consecuencias indeseables que podrían darme un poco de luz para ver cuáles son, por lo tanto, los aportes que yo podría hoy día mostrarles como parte de los aportes de la educación superior técnica profesional y en particular desde la mirada del CFT estatal de Los Ríos. Y hay 2 elementos que son, creo que, ampliamente compartidos en relación a las consecuencias negativas de esta pandemia. Tienen que ver con una parte de la posible deserción o el riesgo de deserción de buena parte de los estudiantes del sistema educativo en todos sus niveles, y lo otro tiene que ver con las brechas que se agudizan probablemente en relación a la posibilidad de acceso a ciertos estándares o calidades de educación. Y la gráfica de esa foto da cuenta de noticias que probablemente vimos
todos nosotros en los medios de comunicación, donde una niña para poder estudiar tenía que subirse arriba del techo de su casa porque el nivel de conectividad en su residencia no le permitía hacerlo de otra manera. Entonces, aquí, desde esa perspectiva, voy a abordar un poco de cómo nosotros como institución hemos intentado que esas consecuencias no sean tan catastróficas para, sobre todo, nuestros estudiantes. Y desde ahí partir diciéndoles que nosotros estábamos preparados para nuestro primer año de actividades académicas, donde el CFT Estatal de Los Ríos se preparó con mucho trabajo, esperando a nuestros estudiantes. Les muestro ahí algunas inserciones de medios de comunicación local, donde se esperaba que pudiéramos partir nuestro inicio de actividades académicas como institución en marzo de este año en condiciones de presencialidad. Sin embargo, todo aquello que teníamos preparado, hicimos una inauguración, una planificación, actividades, talleres, equipamiento, laboratorios, todo aquello finalmente hoy día está en el mismo lugar y prácticamente sin uso. Entonces, todo esto que preparamos finalmente nos obligó a atender a nuestros estudiantes que, dado un cierto perfil de ingreso, esperaban tener clases, pero no lo podíamos hacer ya de la forma que estábamos originalmente considerados. Entonces, hoy día, más o menos, un poco para poder identificar las características de nuestro perfil de ingreso, considerar que nuestros estudiantes son de un segmento socioeconómico mayoritariamente vulnerable. Cerca del 80% de nuestros estudiantes tiene acceso a algún tipo de beneficio, gratuidad o beca, y hay un 10% que puede acceder a crédito CAE o crédito colaborador del Estado, y por lo tanto solo cerca de un 10% financia directamente sus estudios, y sobre eso ese 10% hoy día también está dificultado dadas las situaciones que ha generado la pandemia. Son jóvenes o personas que no están egresados de cuarto medio el año inmediatamente anterior. La gran mayoría de ellos ha estado varios años, más de 5 años inclusive, fuera del sistema educativo, y se inserta como una manera de reciclar aprendizajes o una manera de desarrollar alguna carrera profesional acompañado de un título técnico. Nuestros estudiantes provienen mayoritariamente de la provincia del Ranco, lo que da cuenta del acceso que da la ubicación del CFT estatal, que estamos ubicados en la comuna de La Unión, la capital provincial del Ranco, una comuna que nos supera los 50.000 habitantes, y entre las carreras que hoy día matriculamos tenemos mayoritariamente estudiantes de jornada vespertina. Entonces, con este perfil de ingreso nos vimos obligados, o más bien tuvimos que ver cómo podíamos abordar la problemática que nos genera el COVID. Y aquí, creo yo, podemos empezar a dar respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los aportes que la educación técnica, particularmente el CFT Estatal de Los Ríos, ha podido dar en este contexto? Tiene que ver con, primero, un modelo educativo centrado en el estudiante. Y eso creo que facilita o favorece que la deserción no se genere de manera tan intensiva como pudieran ser algunos pronósticos. La preocupación sobre el estudiante y sus apoyos nos permite tener un contacto estrecho que ayuda de modo de contención para que no se generen brechas tan significativas. Nosotros decimos que queremos estar cerca de nuestros estudiantes para que ellos desarrollen su máximo potencial y lleguen tan lejos como deseen. Y en ese sentido nos desafiamos a estar cerca de una manera distinta a como la teníamos pensado, ¿ya? Con un sentido de urgencia, conociendo el perfil de ingreso de nuestros estudiantes, respondimos con facilitar dispositivos tecnológicos para conexión a Internet, tablets, computadores, con becas de conectividad que repartimos a nuestros estudiantes que estaban en distintos sectores comunes, sobre todo aquellos que estaban en sectores más alejados. En aquellos casos donde la conectividad no era posible por falta de infraestructura tecnológica para esa conectividad, hemos estado entregando material impreso o material digital en computadores para que
personas van al CFT, se les entrega el material y pueden volver y tener una semana de estudio. Con con las becas que entregamos, con los dispositivos, hemos visto cómo la respuesta por parte de los estudiantes se ha dado en materia de conectividad, con un crecimiento importante en materia de conexión asincrónica a través de nuestra aula virtual, que está desarrollada en Moodle, y una conexión sincrónica en Teams que es bastante constante y que hemos evidenciado a partir de lo que nos ha tocado ver en este tiempo, que muchos de nuestros estudiantes carecen de la posibilidad de conectarse en un espacio adecuado para estudiar en línea, de conectarse a una videoconferencia como estamos el día de hoy, donde tengan que interactuar. No siempre están las condiciones ambientales para poder hacerlo adecuadamente, y en ese sentido, las plataformas como Teams, Zoom u otros, solo nos resuelven parcialmente la problemática de no tener clases en nuestras dependencias. Seguimos viviendo nuestros valores y por lo tanto aportamos flexibilidad desarrollando una vida estudiantil a distancia. Esto fue materia de algunas reuniones con nuestro equipo de asuntos estudiantiles, con nuestro equipo de comunicaciones. Bueno, ¿cómo hacemos para ayudar a nuestros estudiantes que están pasándolo un poco mal, que están teniendo algunas dificultades desde sus hogares, que requieren algo de contención? Y nosotros, bueno, lo hemos ido desarrollando. Es parte de una actividad que tuvimos con nuestros embajadores y delegados, donde voluntariamente se ofrecieron para ser embajadores de sus carreras, y por lo tanto hemos participado conjuntamente como comunidad para ir buscando espacios para poder favorecer y ayudar al resto de los compañeros de estos embajadores. Hemos aportado también con la capacidad de adaptación de nuestros docentes, de nuestros académicos, con 100% de nuestros académicos vinculados al mundo laboral en aquellas cátedras, asignaturas o módulos que son disciplinares, con capacitación que hemos entregado a todos nuestros docentes en el ámbito de la innovación, de la psicología positiva, con experiencia que han traído de otras instituciones y que han puesto a disposición de nuestro CFT, lo que se ha transformado finalmente en una valoración, apreciación por parte de nuestros estudiantes del trabajo que han hecho de manera bastante significativa. El gráfico que está ahí arriba da cuenta de la evaluación que tienen los estudiantes, la evaluación que hacen los estudiantes de sus docentes, y en una escala de Likert de 1 a 5, ellos tenemos un promedio de 4.41 en todas las escuelas, y ahí, como ustedes pueden ver, la diferencia entre una escuela y otra son bastante pequeñas, se ven más amplias en el gráfico, pero está entre el 4.3 y el 4.5 las evaluaciones sobre un máximo de 5, lo cual es bastante bueno. Nosotros estamos muy contentos. Esta evaluación se hizo hace muy poco y se hizo para evaluar a docentes que los tuvieron 100% a distancia, ¿sí? Lo que nos sorprendió positivamente en respecto de la evaluación que hacen los estudiantes y de la capacidad de adaptación que tuvieron nuestros académicos para poder dar una adecuada respuesta. En conclusión, para tratar de dar respuesta a la pregunta, creo que en la formación técnica, y particularmente de la experiencia que vivimos nosotros en el CFT de Los Ríos, y lo que hemos visto que parte de la red que hace la red de CFT estatales, CFT, hemos aportado sentido de urgencia para responder de manera pronta a las necesidades de nuestros estudiantes. Muy rápido con cada una de las respuestas que hemos dado a esas necesidades. Hemos aportado flexibilidad para adecuarnos a los nuevos contextos educativos que demandan empatía y habilidades comunicacionales del siglo XXI. Hemos capacitado y apoyado a nuestros académicos para que puedan desarrollar esas habilidades y que entiendan los contextos en los que estamos. Hemos aportado capacidad de adaptación para acoger las nuevas tecnologías y cambiar los paradigmas reinantes, y intentando en una educación técnica que demanda de actividades prácticas muchas veces, poder avanzar de manera significativa y adecuada de acuerdo a los objetivos de aprendizaje que nos hemos planteado. Y todo esto, bueno, creo que un gran aprendizaje para nosotros tiene que ver con
haber avanzado sin renunciar a nuestros propósitos, a nuestros valores y a nuestra propuesta de valor. El CFT sigue haciendo exactamente lo mismo que planeó previo a la pandemia. Lo estamos haciendo de una manera distinta, pero el camino sigue siendo el mismo, avanzamos hacia los mismos propósitos, hacia los mismos objetivos y de acuerdo al mismo trazado que hemos hecho en nuestro plan de desarrollo institucional. Eso más o menos, espero haber cumplido los tiempos y haber sido claro, y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, rector Ramón Rubio, por su presentación. Quiero destacar también otro aspecto que quizás nos podría agregar a sus conclusiones, que es la importancia de mantener la comunicación constante con los estudiantes. Lo pensaba esto a propósito del hecho que ustedes hayan hecho esta evaluación de grado de satisfacción de los estudiantes con sus profesores, muy importante que la comunicación en este sentido sea bidireccional entre la institución, los profesores, las autoridades y los estudiantes. Tiene la palabra ahora el rector Manuel Farías del Centro de Formación Técnica de la región de Coquimbo. Muchas gracias, Manuel. Hola Andrés, muchas gracias. Bueno, saludar por este medio también a todas las personas que nos están viendo, que son un buen número. Estaba mirando los datos en Facebook, así que un saludo especialmente también para los equipos del Centro de Formación Técnica de nuestra región, de la región de Coquimbo. Yo tengo mi presentación dividida en dos, digamos, líneas, ¿no? Una, voy a hablar respecto del Centro de Formación Técnica y particularmente qué es lo que nosotros hemos hecho en el contexto de la pandemia. Y segundo, quiero también hacer algunas reflexiones respecto del futuro, básicamente no solo de la educación técnica, sino que también de cuál es el futuro que está relacionado con la empleabilidad, ¿no? Y que evidentemente la educación técnica va a tener que jugar un rol en esta empleabilidad que se nos abre, no solo a partir de la pandemia, esto ya venía siendo, digamos, estudiado e indagado por distintos centros y sobre todo algunos, digamos, muy reputados, y por lo tanto quiero dar algunas referencias de ellos. En primer lugar, por cierto, compartirles a ustedes algunos datos que pueden ser interesantes de mirar respecto de nuestro centro. El centro, esta es una fotografía de un edificio transitorio en el cual estamos, que hemos habilitado para iniciar nuestras primeras actividades presenciales. Nosotros estamos ubicados en la comuna de Ovalle, que es una ciudad que tiene 120.000 habitantes, que está ubicado en la provincia del Limarí. Ustedes saben, la región de Coquimbo tiene el Elqui, el Limarí y el Choapa, que son 3 ríos y 3 provincias. Nosotros estamos en la provincia del Limarí, que está en el corazón de la región, y cuya provincia tiene 180.000 habitantes. Nosotros tenemos 120.000 en la comuna de Ovalle, y esto está ubicado frente a la plaza de armas de la ciudad. Durante el año 2018 nosotros iniciamos nuestra oferta académica con 4 carreras y con aproximadamente 143 estudiantes. Y el año 2020 aumentamos nuestra oferta académica, y este año 2020 en particular extendimos a 7 carreras y obviamente una participación mayor, ¿no es cierto?, de estudiantes en la matrícula. Ahí podemos ver algunos de los datos. Lo interesante es que aumentamos el porcentaje de participación de mujeres, que antes estaba en torno al 25% y hoy, digamos, en torno al 35%. Lo otro interesante es que 55 estudiantes provienen de un programa especial que estamos haciendo con el CENSE, que es el programa Fórmate para el Trabajo, en donde ellos, después de haber cursado módulos que están relacionados con la formación de una especialidad en energías renovables o en mantenimiento industrial, ellos ingresan al CFT a una carrera y nosotros les reconocemos esos módulos que desarrollaron en este programa de capacitación, que fue realizado también por el Centro de Formación. Por lo tanto, esto da cuenta de que las modalidades de acceso a los CFT son diversas, no es solamente la matrícula después del egreso de una enseñanza media, sino que también a través de una ruta formativa laboral, digamos, o bien también a través del reconocimiento de aprendizaje previo. Nosotros hemos ido definiendo, y muestro esto por lo siguiente, porque para poder definir y crecer hay que tener algunos criterios, ¿no? Nosotros, tal como lo decía Mónica, funcionamos
en referencia, digamos, y teniendo presente muy a la vista el marco de cualificaciones técnico-profesional o bien los perfiles ocupacionales que están en Chile Valora. Tratamos de ajustar nuestra oferta de planes de estudio precisamente al marco de cualificaciones, obviamente a la empleabilidad que pueda tener las carreras que nosotros vamos a entregar, las remuneraciones y algo muy importante que son las demandas del sector productivo y las tendencias del desarrollo regional. Sin embargo, esto no está completo si nosotros no ponemos el enfoque, ¿no es cierto?, el ojo en que la demanda no proviene de aquellos que quieren estudiar, sino que la demanda proviene de aquellos que van a ofrecer los empleos en particular o que van a desarrollar las actividades productivas. Por tanto, la validación de los perfiles de egreso o de las competencias son desarrolladas en conjunto con los sectores productivos. Hoy nosotros estamos iniciando también el estudio de nuevas, digamos, actividades orientadas al desarrollo de nuevas carreras, ¿no es cierto? Y con ello implica tener una ruta trazada que tiene que ver primero con este proceso de levantamiento de competencias. Nosotros ahí estamos usando una metodología que hemos asimilado de una experiencia de cooperación técnica que tenemos con Canadá. Ellos utilizan una experiencia que se llama el análisis de situación de trabajo, que permite levantar las competencias precisamente de aquellos que trabajan, digamos, concretamente en el perfil ocupacional o como supervisores o bien directamente, y con ello levantamos este plan de trabajo que está orientado a elaborar finalmente un plan de estudio que define con mucha precisión y claridad las competencias que requiere el sector. Adicionalmente, hay sectores que tienen marcos de cualificaciones realizados, como el sector minero, el sector de tecnologías de información, ya está concluyendo el de turismo, también está, el de logística, en fin, hay marcos de cualificaciones sobre los cuales ya se ha ido avanzando y por lo tanto es posible, ¿no es cierto?, tener ese insumo con mayor claridad. Señalo esto porque no es menor hablar de que para que uno tenga una oferta académica consistente, esta tiene que estar relacionada con las necesidades productivas o las necesidades de desarrollo del territorio. Y reitero, y no necesariamente con las necesidades que tienen las personas que desean estudiar, porque a veces si uno pone el foco en ello, evidentemente que nosotros podemos entregar formaciones que después no tengan empleabilidad, ¿no? Pero sí pueden ser muy atractivas. Bueno, el CFT tiene un modelo que no lo voy a detallar, pero evidentemente se basa en la formación y en la evaluación de competencias y en el aprendizaje basado en desafíos. Eso se hace semestre a semestre. Tenemos un estándar de participación en actividades prácticas en cada módulo de un 50% al menos en cada una de ellas. Y adicionalmente tenemos certificaciones intermedias. Algunas son certificaciones propias, las cuales semestre a semestre los estudiantes, digamos, deciden voluntariamente obtenerlas y como requisito para ellas tienen que también cursar un módulo de inglés que certifica el nivel de inglés al final de ese módulo. Pero también nuestros módulos están alineados, varios de ellos, a certificaciones o perfiles Chile Valora, o bien certificaciones estandarizadas por terceros. Entonces, evidentemente que este modelo, digamos, ¿no?, funciona muy bien de manera presencial. Y el gran desafío ha sido cómo poder implementar un modelo que mantenga la esencia de este sistema, digamos, de formación y evaluación de competencias de manera virtual. Y fíjense ustedes, por ejemplo, quiero mostrar un elemento, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de calificaciones que es binario, es decir, logrado o no logrado. No hay notas en esto. Hay un logrado en la medida en que tú tienes el 100% de tus descriptores esenciales conseguidos o un 75% de los descriptores en general conseguidos. Y el no logrado o aún no logrado, ¿no es cierto?, no alcanza esos descriptores y se somete a reevaluaciones. Pero la gran diferencia de este sistema es que las evaluaciones tienen que ser con evidencias, tienen que ser hechas en la práctica. Y por tanto, si nosotros no tenemos actividades prácticas en taller, se nos dificulta evidentemente la posibilidad de hacer evaluaciones que califiquen. Entonces aquí tenemos que ser muy creativos con el objetivo de que a través de nuestro sistema formativo podamos tener actividades prácticas de manera virtual, ¿ya? Y ahí hay una serie de iniciativas que nosotros hemos venido impulsando y que
y que obviamente son un desafío bastante significativo. Yo diría que una de las primeras cosas que hicimos nosotros, me vuelvo al modelo de innovación pedagógica que estamos trabajando, es que abrimos un aula virtual. Esta aula virtual, al igual que mi colega Rubio, es un aula que está basada en la plataforma Moodle y utilizamos el Zoom como herramienta de videoconferencia. Eso implicó preparar a nuestros profesores, implicó también preparar a nuestros estudiantes que no habían tenido jamás la experiencia, la mayoría de ellos, de haber tenido docencia, ¿no es cierto?, en línea. Y ello implicaba un desafío desde el punto de vista no solo del acceso y la conectividad, sino que también del uso de una plataforma y de un modelo pedagógico que tal como nosotros lo tenemos declarado, puede funcionar bastante bien, digamos, o por lo menos bastante mejor que en línea. Entonces ahí hay un desafío que es bien importante y que nos ha llevado a desarrollar algunas innovaciones que son bien interesantes, como por ejemplo algunas cápsulas que han sido realizadas en los talleres y que nosotros colocamos en el aula virtual para explicar un proceso, o bien lo otro que hemos hecho ahora son videoconferencias que son hechas desde los talleres, en donde los docentes, por ejemplo, uno de energías renovables, muestra en tiempo real y con preguntas y respuestas de los estudiantes cómo se arma, por ejemplo, un termosolar, ¿ya? O cómo se arma un sistema de electrificación fotovoltaica. Entonces, en una clase que dura aproximadamente 50 minutos, ellos pueden ver un proceso, ver incluso algunos detalles, ¿no? Y sentirse bastante más partícipe de una actividad presencial que si lo hicieran a través de un video que nosotros bajemos de YouTube, digamos, o que adquiramos a través de otro tipo de plataforma. Eso ha sido altamente valorado por los estudiantes. Sin embargo, hay dificultades, y esas dificultades nosotros las quisimos pesquisar. ¿Cómo pesquisamos esto? Aplicando una encuesta. Quiero mostrarles algunos de los elementos que la encuesta nos arrojó. ¿Cuáles son las emociones que presentan mejor tu estado de ánimo? Y fíjense ustedes que en general las emociones que están planteadas, digamos, son emociones que son de cierta complejidad. Ansia, preocupación, frustración, estrés, aburrimiento, ¿no es cierto? Digamos, depresión en algunos casos en particular, y solo unos pocos casos, un 4% señala feliz, de estar en su casa, o bien, digamos, también un 4% acompañado, o entretenido, un 3%. Entonces, la sensación que hay dentro de la pandemia, de los estudiantes nuestros en particular, esta es una encuesta que nosotros le hemos aplicado prácticamente a la totalidad de los estudiantes, da cuenta, ¿no es cierto?, de una condición compleja al momento de abordar estrategias pedagógicas. Entonces, una de las cosas que también hemos preguntado es, bueno, ¿cómo te estás protegiendo, no? Y bueno, y afortunadamente tenemos un alto grado de conciencia en nuestros estudiantes. No hemos tenido ningún caso, afortunadamente, en sus familias ni de nuestros estudiantes con contagio de COVID. Por lo menos hasta el momento no nos ha llegado la información. Y esto da cuenta un poco de cómo ellos también están desarrollando su autocuidado. Y yo creo que tanto los mensajes de la autoridad sanitaria como los mensajes que el propio CFT entrega son consistentes con el nivel de respuesta. Ahora bien, preguntamos cuáles son las condiciones de espacio físico. Y en realidad las condiciones son, la verdad, no son óptimas, ¿no? Son regulares, limitadas o nulas, como señalan los estudiantes. Cuando uno indaga un poco más, se da cuenta que nuestros estudiantes, algunos viven allegados, otros viven en viviendas muy pequeñas con grupos familiares, digamos, importantes. Entonces, no hay un espacio adecuado para poder desarrollar el aprendizaje en línea. Creo que esto no está muy lejano de lo que sucede en muchos colegios, digamos, u otras instituciones de educación superior en el país. Y por tanto, las condiciones de concentración son las que se complican, ¿no? Y va en la misma línea anterior, para poder rendir y para poder lograr los aprendizajes que hablábamos. Adicionalmente, si bien es cierto, ellos tienen ciertos niveles de conectividad a propósito de que nosotros hemos entregado, por ejemplo, 180 chips para la conectividad, o hemos entregado también 88 tablets y 50 computadores, aún así las condiciones son regulares de conectividad.
Y eso tiene que ver con que en algunos sitios los estudiantes viven en sectores rurales donde no llegan las redes, digamos, adecuadamente, o bien hay algunas compañías que efectivamente no ofrecen planes de datos adecuados. Ya a nosotros nos ha tocado de 4 compañías, hay 2 compañías que no ofrecen planes de datos adecuados y por lo tanto los estudiantes no tienen condiciones adecuadas de conectividad. Pero también les preguntamos, ¿y qué pasa con el aula virtual? ¿No? Porque con todas estas dificultades, ¿cuál es la frecuencia? Y nos dimos cuenta que a pesar de las dificultades, los estudiantes están ingresando, están trabajando en el aula virtual, algunos lo hacen diariamente, otros lo hacen en forma frecuente, otros lo hacen a veces, los que están más complicados, y hay algunos que no lo hacen o lo hacen en muy contadas ocasiones, y ellos los tenemos identificados y los apoyamos con guías de trabajo, pero también hemos levantado un sistema que es muy interesante, muy bueno, y que lo hemos tomado de experiencias de instituciones de educación en línea, con las cuales hemos conversado, y hemos creado un sistema de tutores de seguimiento o tutores de acompañamiento. Y ese sistema es un sistema casi personalizado, son tutores que tienen cohortes de 100 estudiantes, pero que les hacen un seguimiento personalizado a cada uno de los estudiantes, sobre todo por las estadísticas que entrega la plataforma, de aquellos que no se están conectando o que evidentemente requieren algún tipo de apoyo, incluso psicológico o apoyo social en particular. A eso obviamente se suma nuestro equipo de asistentes sociales, de psicopedagogas que están trabajando con ellos y dialogamos, tal como lo hace periódicamente Ramón en el CFT de Los Ríos, con nuestros delegados de carrera y delegados de cada uno de los módulos, a fin de ir encontrando respuestas a los problemas que van surgiendo. Quiero felicitar especialmente una iniciativa desarrollada por los funcionarios del CFT, que ellos desarrollaron, ¿no es cierto?, una labor solidaria, identificaron a los estudiantes más complicados desde el punto de vista socioeconómico y entre todos se organizó, ¿no es cierto?, un fondo solidario para ir en ayuda de ellos y entregar cajas de alimentos cuando no se estaba entregando todavía, digamos, en nuestro país. Eso demuestra un poco este grado de compromiso, de solidaridad que tienen nuestros funcionarios, que tienen nuestros trabajadores con los propios estudiantes. Y ojalá que nuestros estudiantes estén escuchando esto porque todos estamos viviendo la pandemia y naturalmente lo que se requiere hoy es solidaridad, que es una cuestión, digamos, esencial. Y las principales dificultades son estas que he mencionado. Bueno, voy a terminar mis palabras hablando un poco del futuro, ¿no? Y el futuro tiene que ver precisamente con, no solo con el contexto de pandemia, sino que adicionalmente tiene que ver con que hay una condición que se ha venido desarrollando en el mundo que tiene que ver con los avances tecnológicos que naturalmente van a potenciar nuevos emprendimientos o nuevos puestos de trabajo y también una constatación de que las competencias que hoy tenemos no se van a ajustar a los trabajos del mañana. Y solamente quiero mostrar algunas láminas muy breves. Hoy es preciso, de acuerdo a la OIT, crear 344 millones de empleo, además de 190 millones que son necesarios para poner el desempleo actualmente. Hay 2.000 millones de personas que basan su sustento en la economía informal. Hay una gran pobreza de los trabajadores que viven en extrema pobreza con 1.90 dólares al día, 300 millones de ellos, ¿no? Hay una gran cantidad de personas que sufren lesiones y enfermedades profesionales y mortales. Adicionalmente, hay el tiempo que ocupa la mano de obra es muy alto en términos generales en muchos de nuestros países, ¿no? Los salarios obviamente han ido disminuyendo y bueno, la pandemia no solamente ha disminuido los salarios, sino que también ha disminuido los empleos. ¿Para qué hablar de la brecha salarial de género, que es una constatación de que las mujeres reciben cerca de un 20% a la de los hombres y la desigualdad que ha quedado en evidencia hoy, precisamente con la pandemia aún más, ¿no? Da cuenta, ¿no es cierto?, de que es necesario tener una mirada puesta en construir sistemas y economías más solidarias. Bueno, lo interesante es que hay oportunidades que se empiezan a dar a propósito de estos datos. Por ejemplo, empieza a aparecer una economía de la tercera edad, ¿no? Porque hoy la gente tiene una esperanza de vida al nacer mayor que hace 40 años, ¿no? En segundo, el 80% de los millennials, ¿no es cierto?, jamás habrá pisado, ¿no es cierto?, una sucursal bancaria. O bien, como dicen las Naciones Unidas, el 65% de los niños que entran hoy a la escuela primaria trabajarán en tareas profesionales que todavía no existen. En fin, tenemos
datos como el que nos presenta el Banco Interamericano de Desarrollo, que señala que hay un porcentaje altísimo de trabajadores que se encuentran con alto riesgo, ¿no es cierto?, su trabajo por la automatización que se viene. Y hay otras informaciones que uno encuentra, por cierto, y aquí tenemos, por ejemplo, el Damo Academy, que es un centro, digamos, de estudios de Alibaba, y que señala que las tendencias tecnológicas que se empezaron a abrir a partir del 2019 están basadas fundamentalmente, entre otras cosas, en economía digital, en el uso, digamos, en la cuarta revolución industrial, redes 5G, vehículos autónomos, identidad digital, y esto se ha profundizado. O sea, la verdad de las cosas es que hemos sido testigos de cómo se ha ido profundizando mucho más, incluso, digamos, en condiciones de pandemia, en condiciones mucho más adversas, todo lo que tiene que ver con la economía digital, de manera a veces muy precaria o de manera, digamos, a veces intuitiva, pero da cuenta de que evidentemente aquí tenemos una gran oportunidad para poder trabajar, digamos, en esta misma línea. Y no solamente Alibaba lo señala, sino que también lo señala el World Economic Forum, que señala específicamente en una encuesta que le hace a las grandes empresas en el año 2016. Fíjense ustedes, ¿cuáles debieran ser las habilidades en crecimiento hacia el 2022? Vale decir, las competencias que debieran estar presentes. Y ahí encontramos pensamiento analítico, innovación, estrategias de aprendizaje activo, creatividad, originalidad e iniciativa, diseño de tecnología, análisis y pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, liderazgo, influencia social, inteligencia emocional, razonamiento, resolución de problemas, ideación, análisis y evaluación de sistemas. Es decir, las habilidades no son técnicas, las habilidades son competencias genéricas. Un empleo, cuando uno asiste a una entrevista de trabajo, y con esto voy terminando, y doy a conocer una experiencia personal, no se juega en las competencias técnicas que yo tengo respecto a la labor para la cual voy a ser contratado, sino que se juega fundamentalmente en aquellas competencias genéricas que yo soy capaz de demostrar. Si acaso soy cumplidor, si acaso, es decir, con las cosas que me comprometo las cumplo, si acaso, digamos, tengo también una buena presentación respecto de otros. En fin, hay una serie de elementos, digamos, que naturalmente se tienen que entrenar, y nosotros desde este CFT lo que estamos haciendo es trabajar paulatinamente y sobre todo en la oferta que queremos colocar digamos, en desarrollo durante el 2021 y dentro de nuestro plan estratégico, focalizar fundamentalmente en esto, ¿no? En todas estas tendencias digitales que tiene el empleo, tanto el autoempleo como el emprendimiento o el emprendimiento colaborativo, como también el empleo dependiente, la reconversión laboral. Creemos nosotros que podemos tener un espacio, por ejemplo, en todo el plan de reconversión laboral que podría existir aquí en Chile a partir del término de la pandemia o a partir de la pandemia en adelante. Y cuando hablo de nosotros, no hablo de los centros de formación técnica estatales, hablo de todos los centros de formación técnica, en realidad, que podemos jugar un rol muy importante en todo lo que es reconversión laboral, orientada, ¿no es cierto?, hacia una mirada de futuro que coloque el acento fundamentalmente en estas oportunidades que también nos dejan los tiempos complejos. Muchas gracias. Muchas gracias, rector Manuel Farías. Justo había aparecido una pregunta sobre el rol que podían tener las instituciones de formación técnico-profesional superior en la reconversión laboral, así que me alegro que lo hayan mencionado. Y solo quería subrayar que las tendencias del mundo del trabajo que usted describía al final de la presentación fueran todas pensadas en un mundo sin COVID y sin todo este despliegue que hemos tenido que hacer de teletrabajo y de uso de las tecnologías para seguir funcionando en el nivel más básico de la sociedad y la economía. Entonces imagínense cómo eso se va a acelerar en los años que vienen. Finalmente, entonces, quiero darle la palabra a Daniela Pequenino, que es la jefa de operaciones de Duoc UC, y ustedes podrán intuir a partir del nombre de su cargo, jefa de operaciones, que la atacaba a estar, digamos, como se dice ahora, en la primera línea de la adaptación de Duoc a los tiempos que corren. Así es, muchas gracias, Andrés. Y también gracias a los rectores que han compartido su experiencia, y también a Mónica que de alguna manera nos marca el norte de la educación técnico-profesional del país, ¿cierto? Yo la verdad es que no voy a recorrer los mismos caminos que los rectores, en el sentido que nosotros también tenemos una educación
basada en el desarrollo de competencias laborales de los estudiantes, y tenemos un modelo que ha sido diseñado completamente presencial. Salvo tenemos unas pocas carreras nosotros, el DOC tiene 72 carreras distintas, que se dictan en 16 sedes, en jornadas diurnas y vespertinas, y salvo unas pocas carreras que se dictaban además en una modalidad semipresencial, nuestro modelo completo se basaba en la presencialidad, ¿cierto? Y hemos trabajado por tener profesores súper bien formados y capacitados, tener metodologías activas para usar dentro del aula, muy basado hoy día en salas de proyecto, en trabajar en base a encargos, en trabajar en base a talleres donde están muy bien equipados, con tecnología de punta, donde se recogen los desafíos de las industrias modernas de hoy, la industria 4.0, la electromovilidad, etc. Y en eso se basaba nuestro modelo. Ahora, a todos nos sorprendió esta pandemia, ¿verdad? No nos sorprendió tanto en el sentido de haber tenido que realizar algunas clases remotas, porque algún approach ya tuvimos el año 2019. Además, nosotros tenemos una larga historia del uso de un ambiente virtual de aprendizaje, que en el caso del DOC lo tiene alojado en Blackboard, y desde ahí contábamos con un sistema para realizar clases de manera remota que se llama Collaborate, que es de la misma plataforma. Y además teníamos a la gente capacitada para ocuparlo, y por lo tanto ese no fue el gran desafío. El gran desafío, yo les diría, que fue movernos con una institución de este tamaño. En realidad fue desde un viernes hasta el lunes. Me acuerdo que el lunes 16 de marzo nosotros partimos en una modalidad remota, y donde tuvimos que ir adaptando nuestro modelo presencial a este modelo remoto. Y ahí yo lo primero tengo que destacar el inmenso trabajo, el tremendo trabajo de los profesores que tuvieron la creatividad, la capacidad de innovar y de poder, a través de estas plataformas, hacer clases que fuesen entretenidas y atractivas para los alumnos. Y también de los alumnos, porque yo quiero destacar su capacidad de adaptación. La verdad es que por ahí creo que Ramón nos mostraba esta alumna sentada en el techo de su casa, ¿cierto? Y también nosotros teníamos imágenes en la Cuesta La Dormida de una alumna sentada, pero ya literalmente en una quebrada, tratando de recibir señal de internet, y los jóvenes no yo te diría con una actitud muy, muy abierta, con muy buena disposición, para adecuarse a las condiciones que nos estaba tocando. Y salvo en los primeros momentos que hubo algunos alumnos incómodos con esta situación, la verdad es que todos pasamos por un proceso de adaptación que fue ocurriendo a través del semestre, y que hoy día yo les diría que estamos funcionando, que hemos podido, con la gran buena voluntad de los estudiantes y también de los profesores, hemos ido llegando prácticamente al final de este semestre, con dos tercios de nuestras asignaturas van a finalizar en un modelo de clases remotas, con bastante éxito, en el sentido, me refiero con éxito, que hemos logrado los aprendizajes mínimos que estaban esperados para cada una de las asignaturas, y las otras asignaturas, las que tienen importante y que no hemos podido realizarla, como por ejemplo, actividades de la escuela de turismo que tenían que ver con servicios a terreno, visitas a parques, las hemos desplazado para el segundo semestre y dejando esas asignaturas pendientes. Ahora, toda esta situación actual, obviamente que tuvo efectos en la institución, tuvo desafíos de teletrabajo, como decía Mónica. También estuvo el desafío del tamaño, porque la verdad es que el DOC tiene 105.000 alumnos, y cuando nosotros hablas de problemas de conectividad, son literalmente miles de personas que tienen problemas de conectividad, son miles de personas que tienen problemas de dispositivos donde ponerse a estudiar, y por lo tanto eso significó un esfuerzo muy importante para la institución también. Además, las cuarentenas, nosotros tenemos un modelo que es muy ordenado, que se va avanzando simultáneamente
con los alumnos de una carrera, por ejemplo, independiente de la sede donde se encuentre, van avanzando simultáneamente y se enfrentan al final del periodo del semestre a un examen transversal que es diseñado por la escuela respectiva y todos los alumnos se someten al mismo estándar o al mismo nivel de dificultad de evaluación. Y eso es un mecanismo importantísimo de aseguramiento de la calidad que tiene el DUOC. De alguna manera se diluye el efecto sede y nos aseguramos que todos los alumnos tienen el mismo nivel cuando egresan, y el hecho de tener cuarentenas en unos lugares sí, otros no, tener cuarentenas selectivas, algunos cuarentena total, otros solo con teletrabajo, de alguna manera nos tuvo que hacer, hacer que nosotros también flexibilizáramos algunas cosas, como dejar que las sedes avanzaran a ritmo propio y tener que llevar todos estos mecanismos de control por sede, más que solo institucionalmente. Y también, por cierto, tuvo efectos en el proceso formativo y está teniendo todavía hoy efectos en el proceso formativo. Efectivamente, igual como mencionaron ambos rectores, ¿cierto?, Manuel y Ramón, hemos hecho seguimiento de los estudiantes durante todo este periodo, y la verdad es que hay algunos factores que se están convirtiendo en estándar o en condiciones básicas o higiénicas para continuar con un modelo de esta naturaleza, y hay otras que son críticas y que hay que revisarlas y trabajarlas para mejorar. ¿Y por qué yo hablo un poco, hablando un poco a futuro? Lo primero, decirles que lo más probable es que una situación de clases remota se debería sostener también en el segundo semestre, al menos parcialmente. Es difícil que, salvo que aparezca una vacuna y que se pueda implementar masivamente en todo el mundo de aquí a fin de año, es difícil que las instituciones podamos realizar el mismo modelo de clases presenciales que nosotros estábamos acostumbrados, principalmente porque tenemos un desafío a resolver que tiene que ver con el distanciamiento social en instituciones de educación. Los jóvenes tienden a ser gregarios, tienden a agruparse, y por lo tanto vamos a tener que elegir muy bien cuáles son las actividades que van a realizar presencialmente y cuáles van a seguir en este modelo remoto. Pero para seguir en este modelo, evidentemente tenemos que dar pasos gigantes para avanzar y asegurar realmente que el alumno adquiere los aprendizajes. Porque también hay un tema que nosotros tenemos que ser realistas, y tiene que ver con cuáles son los hábitos de estudio que tienen nuestros estudiantes. Y el autoaprendizaje no es un elemento que los caracterice, ¿verdad? Y por lo tanto, el simplemente entregarles o encargarle, traspasarle al alumno la responsabilidad de una parte del proceso de aprendizaje, si bien es deseable, nosotros queremos que los alumnos sean los principales actores de este proceso, no siempre es un proceso que es progresivo a través de la carrera. Entonces, uno lo puede hacer más con los alumnos de cursos superiores que con los alumnos de primer año. Por otro lado, en esta evaluación, evidentemente que mucho más satisfechos con este modelo estaban los alumnos de inicio que los de continuidad, y ahí también el desafío de los alumnos de inicio tiene mucho más que ver con temas de relacionamiento, de conocer a sus pares, a sus compañeros, más que disconformidad respecto al proceso de aprendizaje. Y los alumnos de continuidad, yo les diría que el punto más relevante para ellos pasa a ser el aprendizaje. En el fondo, su percepción de aprendizaje está íntimamente ligada con su satisfacción con este modelo de clase remota, y por lo tanto, ahí es donde nosotros hoy día estamos trabajando con los profesores en introducir metodologías y estrategias pedagógicas que ayuden a evidenciar al estudiante cómo él se va movilizando a través del semestre. Y ahí es donde hemos tenido que capacitar a los 4.000 profesores del DUOC, ¿cierto?, a los directores de carrera para que reconozcan las diferencias de un sistema de clase remota respecto de las clases presenciales,
y que puedan acompañar a los profesores. Acompañar, digo, también este es un cambio que de alguna manera impacta a la institución, mucho más desde una situación de auditoría, digo, de control respecto a los que los profesores están haciendo, a un modelo mucho más de coach, de acompañar, de señalar, de apoyar y ojalá liberar a los profesores de mucha de la carga administrativa que están asociadas con las clases y de otras necesidades que les van apareciendo a los profesores en estas plataformas que tienen que ver con problemas de conectividad, que tienen que ver con pizarras virtuales, que tienen que ver con elementos que se requieren y que son distintos para cada uno de los casos. Y entonces aquí nosotros hoy día pensamos que las soluciones no son, no puede ser una solución para todas las carreras, ni siquiera dentro de una carrera para todas las asignaturas, y hay que ir avanzando en buscar soluciones a la medida de los requerimientos de cada asignatura. Y es así como, bueno, yo les podría contar la cantidad de cosas que hemos hecho este semestre. Entregamos 50.000 bolsas de datos para alumnos, como decía alguno de los rectores, no me acuerdo, con distintas compañías. Aún así nos queda un porcentaje de alumnos que viven en lugares que prácticamente no están iluminados por internet, y uno piensa que eso ocurre en el sur, ¿cierto? Estamos siempre pensando que la sede de Puerto Montt, o Villarrica, o incluso Araucos están en zonas no iluminadas, pero yo les quiero decir que incluso en la región metropolitana hay zonas donde no completamente ciegos de la señal de internet. También tiene que ver con los dispositivos con los que los alumnos se conectan, porque la mayoría lo hace a través de computadores o tablets, pero hay un porcentaje, un 25%, que se conecta a través de sus celulares, y eso uno lo puede, o sea, uno mismo, cuando se conecta una vez, dos, tres, puede ser, pero tener un semestre completo, todas sus clases vistas desde un celular, donde evidente que el profesor ocupa esta pizarra digital, también es muy difícil que un alumno realmente se concentre y no solamente participe de las clases, sino que disfrute este proceso de enseñanza, disfrute y le tome amor al aprender, a su disciplina, y aquello que por esa vocación que él tiene y que lo acercó a esa carrera y no a otra. También hay una parte relacional de los alumnos aprenden de sus maestros, que son los profesores de la misma disciplina. No solamente aprenden el contenido que está puesto en el plan de estudios, ¿verdad? Aprenden de la experiencia que tienen ellos del mundo laboral, van estableciendo redes con los profesores, estas redes de colegas, van encontrando prácticas a través de los profesores, y esa parte riquísima de la interacción humana es muy difícil tenerla de esta manera, y eso lo echan de menos tanto los profesores como los alumnos. Bueno, decirles que por razón del tiempo y que sí me interesa un poco explicarles cómo nos estamos planteando el segundo semestre. Yo les diría que el elemento más crítico a controlar y a manejar en cada una de las carreras, con cada una de las actividades que están contenidas dentro de cada disciplina, es que las respuestas no son únicas, no hay una sola respuesta, una sola forma de abordar estas clases remotas. Y lo segundo es que hay que ser muy cuidadoso con la percepción de aprendizaje que el alumno va teniendo a través del semestre. El evaluar permanentemente a los alumnos es importante porque es una forma de retroalimentar, y también es importante que el profesor parte de su tiempo de cara a los alumnos retroalimente y le muestre al estudiante a través de los resultados de encargos, de trabajo, de proyectos o incluso de las pruebas, le vaya mostrando cuáles son las brechas que se le van generando al estudiante. Muy rápidamente, en razón del tiempo, para el segundo semestre hicimos un programa que es una estructura de apoyo a las clases remotas, muy basada en tutores de alumnos. También ya tuvimos tutores para todos los alumnos que tenían menos de un 50% de asistencia a clase. Lo hemos acompañado desde marzo, partimos muy temprano, pero un sistema mejorado y mucho más potenciado de tutores de alumnos. Ha sido bastante agobiante para los estudiantes este modelo. Un sistema de tutores de profesores, capacitación de clase remota para todos los profesores y también para las estructuras académicas de la sede, de manera que nosotros establezcamos un mínimo, ¿qué es para nosotros una clase remota que nos deja mínimamente satisfechos?
paralelamente hemos diseñado todo un sistema para poder hacer actividades prácticas remotas. No el 100% de las actividades las podemos hacer, pero sí una parte importante que enriquece la experiencia del estudiante, y todas las otras actividades que podamos hacer en la medida que la pandemia lo permita van a ser presenciales, en grupos pequeños, en las mismas sedes. Por otro lado, vamos a generar una mesa de soporte a las tecnologías, una mesa de servicio solo para las tecnologías, y desde el punto de vista académico, donde tenemos las mayores adecuaciones, cambiamos las estructuras de cada una de las asignaturas del DUOC para el segundo semestre, además flexibilidades desde el punto de vista de flexibilidades que en el tipo de evaluaciones, y también en temas bajamos el requisito de asistencia por la presión que se le generaba a los alumnos, y como les decía, cápsulas de apoyo a las clases teóricas, cápsulas de apoyo a las clases prácticas, y una set de instrumentos que debería ayudarle al profesor, al estudiante y también a los directores de carrera a que tengamos un segundo semestre un poco más fluido y menos agobiante tanto para los profesores como para los alumnos. Y por último, yo les diría yo visualizo tres desafíos para el fin de esta pandemia. El primero es el desafío del distanciamiento social, especialmente por una institución como nosotros que tenemos tantos alumnos. Evidentemente no percibimos que podamos a corto plazo un año, poder reanudar las clases en el mismo modo como las teníamos antes de la pandemia. La relación con el sector productivo, que también la subsecretaria lo mencionaba, ¿cierto? Porque el sector productivo es parte de este proceso formativo, porque desde luego todas las carreras tienen prácticas intermedias y finales, y que los alumnos para finalizar su carrera pasa porque puedan realizar estas actividades en los centros productivos. Nosotros tenemos algunas carreras duales que también necesitamos que los alumnos vuelvan a las empresas. Y por último, yo creo que el último desafío es que no creo que una pandemia de esta naturaleza, que ha durado ya tantos meses, que está en todo el mundo, haga que a la salida sigamos haciendo lo mismo que hacemos hoy. O sea, yo creo que la máxima habilidad que nosotros tenemos que implementar en todos nuestros alumnos, en todas nuestras carreras, porque hay carreras nuestras que les ha costado mucho la adecuación, ¿cierto? Es saber que lo que nosotros la habilidad principal que tenemos que tener es la capacidad de adaptarnos a lo que viene, y que hoy día es incierto el futuro. Yo creo que vamos a revisar los requerimientos de profesionales, vamos a revisar las competencias que tienen esos profesionales probablemente a la salida, pero sí sé que el sector técnico profesional en Chile está mucho más listo, incluso que los alumnos universitarios, para ser parte del proceso de redespegue del país, y redespegue me refiero a cuando se comience a recuperar desde la economía del país. Nuestros estudiantes van a estar listos para tomar los desafíos, porque bueno, así lo hemos formado para hacer, ¿verdad? Para estar preparados para salir adelante, y con tecnologías súper modernas que no tengo ninguna duda que son los profesionales que el país hoy día necesita. Así que eso es, Andrés. Muchas gracias, Daniela. Sí, pues para que los estudiantes puedan llegar lejos, como dice el lema del CFT de la región de los ríos. Muy interesante la perspectiva de DUOC, en el sentido de que es una institución muy grande y que tiene una enorme diversidad al interior de sí misma, ¿no? Y también valoro mucho la nota optimista en que tú terminas tu presentación, pensando en que en realidad de esto vamos a salir todos fortalecidos como instituciones, y como profesional y como estudiante. Tenemos poquito tiempo, pero quisiera darles un gusto, digamos, de las preguntas que han ido surgiendo, porque yo creo que revelan un poco las inquietudes que puede tener la comunidad que nos sigue aquí en el webinar. Primero, la pregunta sobre cómo se va a desarrollar el proceso de acceso al sector TP 2021. Aprovechemos que está Mónica aquí y nos puede contar un poquito cómo va eso. Y luego hay muchas preguntas sobre el futuro.
si el COVID va a acelerar la cuarta revolución tecnológica de la que nos comentaba Manuel, cuáles pueden ser sus efectos de largo plazo en las instituciones, cómo esto va a marcar a esta generación de estudiantes que algunos de ellos, sobre todo los más jóvenes, que venían de experimentar las consecuencias del estallido social, luego esto que va a durar un tiempo quizás largo. Eso puede transformar mucho como de hecho lo están viendo ustedes, lo que declararon de sus propios testimonios, puede variar mucho la manera como los estudiantes se relacionan con el proceso educativo y se relacionan con sus profesores. Entonces, ese tipo de preguntas son algunas de las que han surgido, y apreciaríamos mucho si ustedes pudieran en unas pocas palabras reaccionar a cualquiera de ellas que les parezca más pertinente desde donde están. Parto con acceso. Sí, Mónica, gracias. Entiendo que además quedó planteada de la sesión anterior. El sistema de acceso técnico profesional es un sistema que respeta la identidad del sector TP, que es inclusivo, que es mucho más abierto, y lo que sí se priorizaron instrumentos que son totalmente afines a la naturaleza del sector TP, que es la articulación, ¿ya? Entonces, en ese contexto de que TP busca articular la formación técnico-profesional, es que el Comité de Acceso definió 3 instrumentos. El primer instrumento es un instrumento que reconoce la articulación o la trayectoria con la educación media técnico-profesional, generando una bonificación al estudiante que proviene de un técnico de nivel medio de la enseñanza media técnico-profesional. Un instrumento que por lo demás ya Duoc utilizaba. Además, Duoc ha sido muy pionero en ese tema, son los que tienen algunos estudios, algunas mediciones que demuestran que el estudiante que, por ejemplo, estudió un técnico de nivel medio de mecánica y continúa hacia un técnico de nivel superior de mecánica, tiene mejor rendimiento, tiene mejor tasa de aprobación, de retención y de titulación. Entonces, el primer instrumento reconoce la trayectoria. El segundo instrumento también es un instrumento que se utilizaba en algunas instituciones técnicos profesionales, que es el RAP, que es una evaluación de reconocimientos de aprendizajes previos, que permite que una persona que tiene un oficio, que tiene un conocimiento en una especialidad, pueda, a través de una evaluación, reconocer algunos módulos y así avanzar en su ingreso. Por ejemplo, el CFT Estatal de los Lagos tiene un ingreso por RAP que le permite a un trabajador o a un egresado de enseñanza media tener un año avanzado. Le reconoce hasta un año de su avance porque tiene experiencia en la especialidad. Y el tercer instrumento es el reconocimiento de la trayectoria laboral. Una persona que tiene una competencia reconocida a través de su currículum, a través de alguna acción demostrable laboral, también es un instrumento que le va a permitir ingresar a las instituciones TP. No obstante, va a haber un grupo de instituciones TP que va a mantener solo como requisito la licencia de enseñanza media, que es un requisito obligatorio para toda la educación superior. En este primer sistema, o en esta primera sistema de acceso para TP, no es obligatorio que las instituciones adscriban a 1 o a 2 o a 3. Pueden mantener el requisito de enseñanza media. Nosotros esperamos que a la medida que este sistema se va instalando, vayan más instituciones también reconociendo estos instrumentos y valorándolos, para que también tengamos un acceso para TP diferenciado de las universidades. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante. Le doy la palabra a Ramón, Manuel o Daniela, quien quiera partir. Andrés, si me permite, y poco atendiendo a la pregunta que planteaba respecto del futuro de la educación técnica, el futuro de la educación en general, yo diría que un poco conectado con lo que planteaba Daniela en la última parte de su exposición, se van a requerir no solo estudiantes que sean que se adapten a los cambios, sino que las instituciones tienen que ser capaces de adaptarse permanente a los nuevos desafíos. Hoy día creo que tenemos un llamado importante todas las instituciones a poder
adecuar nuestro proceso a una realidad que todavía es incierta, una realidad que va a cambiar mucho de cómo nos relacionamos, y por lo tanto los focos que vamos a tener que seguramente abordar en la formación van a estar dados principalmente por focos en competencias relacionales y algunas habilidades transversales, por cuanto seguramente van a haber cambios que van a dejar obsoletos ciertos aprendizajes que hasta ahora eran un paradigma vigente, pero que ya no va a ser posible. Entonces, desde ahí yo creo que tenemos como gestores de instituciones de educación un trabajo permanente de desapropiarnos de todos los paradigmas que traíamos de la educación del siglo XX y que todavía reinaba en este siglo XXI, para poder aventurarnos a recorrer espacios que son nuevos, saliendo de nuestras propias zonas de confort, y por lo tanto desde ahí mirar con solo miradas de un poco corto plazo en aquellos potenciales cambios que pudiéramos ir desarrollando. Yo siento que sobre todo, y un poco lo que le hemos planteado a nivel de nuestro equipo en el CFT de Los Ríos, es que lo permanente va a ser el cambio, eso es evidente, y nosotros tenemos que ser los primeros gestores y promotores de esas posibilidades de cambio, con mucha flexibilidad, mucho dinamismo, y si parte de nosotros, probablemente se lo podemos pedir a nuestros estudiantes. No es fácil pedirle a nuestros estudiantes que sean flexibles, que se adapten a los cambios, cuando nuestros académicos o nosotros mismos estamos arraigados en paradigmas del pasado. Entonces, desde aquí yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante, sobre todo los que ya llevamos muchos años haciendo lo mismo, que nos va a costar, pero que sin duda es el paso que tenemos que dar. Muchas gracias, Ramón. Manuel. Bueno, muchas gracias. Mira, desde el año 2018 en nuestro país, con bastante claridad, existe un nuevo actor en la formación técnica, ¿no? Y estos somos los CFT estatales. Este nuevo actor es parte de un subsistema de educación técnico profesional, pero asimismo nosotros somos un subsistema dentro de ese subsistema, digamos, porque somos estatales, porque estamos en una ley que nos plantea, digamos, como marco de referencia el marco de cualificaciones, porque tenemos obviamente que trabajar bajo un modelo, digamos, de formación por competencia, porque tenemos el mandato de la articulación, tanto a nivel, digamos, de la enseñanza media, es decir, cómo hacemos para construir trayectorias desde la enseñanza media, la formación técnico-profesional y la salida, ya sea hacia el mercado laboral o hacia la educación superior universitaria. Por ahí Carolina Villagrán preguntaba en el chat cómo trabajamos el tema de la articulación con la licenciatura. Es parte de nuestro mandato y es parte de las tareas en las cuales nosotros estamos trabajando. Ya con el Mineduc estamos trabajando proyectos de articulación hacia atrás, es decir, con la enseñanza media. Hoy tenemos una labor y ahí tenemos un trabajo interesante con las universidades tutoras de los CFT estatales para poder desarrollar también proyectos de articulación con sus propias carreras, tal como existe en muchos países donde los marcos de cualificaciones están bastante desarrollados, digamos, y uno puede construir trayectorias formativas. Entonces, nosotros somos en esto un eslabón de una cadena, un eslabón, digamos, que no se agota acá, y también me hago cargo de una pregunta que también vi en Facebook, que iba en la misma línea, ¿no? ¿Cómo garantizamos las competencias transversales? En la misma línea, al ser un eslabón de una cadena, nosotros lo que hacemos es recibir las competencias que vienen mal o bien formadas desde la escuela, desde el trabajo o desde distintos, digamos, entornos. Lo que hacemos nosotros es poder, digamos, fortalecer ciertas capacidades con el objeto de que los estudiantes, al término de los 2 años y medio, tengan herramientas para ir definiendo trayectorias formativas o laborales. Nosotros no vamos a resolver los problemas que vienen de origen, pero sí vamos a potenciar, por ejemplo, dimensiones tecnológicas, pensamiento creativo, resolución de problemas, seguridad y salud ocupacional, que es una competencia absolutamente necesaria en la industria, trabajo colaborativo, y todas esas cosas se pueden evidenciar. Y de hecho se evidencian, digamos, también cuando uno evalúa los módulos, cuando uno evalúa un desafío, por ejemplo, ¿no? Práctico. Entonces, en ese sentido, recalcar que este actor es un actor que viene a dinamizar el sistema, que queremos hacerlo de la mejor manera posible. Tenemos un gran aliado acá, que es el propio Estado, representado por el Ministerio de Educación, y en esa misma línea nosotros queremos ser
una entidad, un sistema, digamos, que contribuya precisamente a la construcción de estas múltiples posibilidades que tiene o que tiene que tener la formación técnica en nuestro país. Muchas gracias, Manuel. Daniela. Estás sin micrófono. Yo invitarlos a poner la mirada hacia adelante, un poco más allá de esta contingencia que donde nos tiene, ¿cierto?, encerrados el COVID. Creo definitivamente que algo va a cambiar, que nosotros debiéramos pensar en cómo vamos a hacer las cosas, tal vez el próximo año o tal vez en la segunda parte del próximo semestre. Piensen que después de esto los alumnos no van a aceptar estas tremendas ventanas en los horarios, ¿cierto? Que llegaban a clase en la mañana y pasaban 3, 4 horas en el patio hasta el módulo siguiente, los profesores tampoco, la disponibilidad va a ser menor, o la tolerancia a ese tipo de situaciones va a ser más baja. También nos van a pedir mucho más efectividad en nuestro currículum. Yo creo que las carreras van a tener una tendencia a ser más cortas, a tener perfiles de ingresos más flexibles, en el sentido de que los alumnos van a ser co-constructores de su perfil de ingreso, deberían tener un perfil de ingreso y poderlo enriquecer con las áreas que resultan más interesantes para ellos, y por lo tanto trayectorias formativas, flexibilidad, y todos los que, como decía Ramón, todos los que estamos en este rubro de hace tanto tiempo, tenemos que abrir nuestra cabeza. O sea, hoy día un dicho súper chico nos hizo avanzar 30, 50 años, innovaciones académicas a las cuales nosotros nos resistíamos, dimos ese paso y creo que después no podemos volver a hacer lo mismo. Y creo que el desafío, pues si queremos tener profesionales distintos, también recogiendo las palabras de Ramón, parte porque nosotros reconozcamos lo que pasó este semestre, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, y ojalá seamos las personas para conducir al país también a que vaya junto con este desarrollo que va a haber después del COVID, de todas maneras. Muchas gracias, Daniela. Yo creo que en esa nota de optimismo que yo por lo demás comparto, yo creo que esto nos va a hacer mejores, eso es lo que hacemos a todos en sus funciones. Vamos a ir cerrando esta sesión. Quiero agradecerle a los participantes, a la jefe de división Mónica Brevis, los rectores Ramón Rubio y Manuel Farías y la directora Daniela Pequenino por acompañarnos esta tarde y donarnos generosamente su tiempo. Yo sé que están todos súper ocupados en tiempos de pandemia, los horarios se alargan y uno va metiendo cosas entre medio y al final termina cerrando bastante tarde. Mónica, creo que estás en la oficina incluso. Sí. Así que le agradezco a Daniela Farfán, nuestra intérprete de lengua de señas, a Claudio Valle, que es investigadora asociada del Centro de Justicia Educacional, que organizó esta actividad, a Cristian Contardo, nuestro periodista, y desde luego a todas las personas que nos han seguido por aquí, por Zoom y también por Facebook Live. Y estén atentos a la agenda del CJE, que usualmente tiene webinars todos los martes a esta hora que pueden ser interesantes en otros temas, no en este tema de educación técnico-profesional, sino que más bien en el área de educación escolar, donde estamos tratando de apoyar a las comunidades en estos tiempos difíciles. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Hasta luego, gracias. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias, chao.